Invierno de 1457. El viento aúlla entre las murallas heladas del castillo de Pembroke. En una cámara apenas iluminada por velas, una niña de 13 años se arquea sobre sábanas empapadas de sangre. Lady Margaret Beaufort aprieta los dientes mientras las contracciones desgarran un cuerpo que aún no ha terminado de crecer. Afuera, la nieve cubre el mundo. Adentro, el aire huele a cera derretida, hierbas y miedo. Las parteras murmuran oraciones en latín, conscientes de que esa criatura que lucha por nacer podría cambiar el destino de Inglaterra. Su cabello, pegado al rostro por el sudor, le oculta los ojos, pero no el terror. La pelvis demasiado estrecha, el niño demasiado grande. No sobrevivirá, susurra una de las mujeres. Margaret apenas entiende las palabras, pero siente que cada oleada de dolor la acerca más a la muerte. Y sin embargo no hay opción. En su vientre late la vida de un heredero que será disputado por reyes, ejércitos y traiciones. Lo que esta niña no sabe es que este momento, forjado en el sufrimiento, la transformará para siempre. De víctima indefensa, pasará a ser la madre de un rey, la arquitecta de una dinastía. Y el eco de su grito seguirá resonando por siglos en las piedras de este castillo. Lady Margaret Beaufort nació en mayo de 1443, hija de John Beaufort, duque de Somerset, y de Margaret Beauchamp, una mujer astuta que conocía bien el juego peligroso de la nobleza inglesa. Su cuna estaba hecha de privilegio, pero también de amenazas invisibles. Llevaba en la sangre el linaje directo de Juan de Gante, hijo de Eduardo III, una herencia que, en una Inglaterra dividida, podía ser tanto un escudo como una condena. Cuando Margaret apenas había aprendido a caminar, la tragedia golpeó. Su padre, tras una campaña militar desastrosa en Francia, durante la última fase de la Guerra de los 100 años, regresó derrotado y humillado. Las crónicas hablan de un hombre con la mirada perdida, consumido por la vergüenza. Poco después, fue hallado muerto en sus aposentos. El acta oficial mencionó fiebre, pero en las cortes se susurraba sobre veneno o suicidio. A Margaret le quedó el vacío de un padre ausente y la marca de un escándalo que nunca se borraría. Su madre, viuda joven, entendió que la supervivencia dependía de tejer alianzas sólidas. A los 6 años, Margaret ya estaba comprometida con John de la Pole, hijo del poderoso duque de Suffolk. Era un juego de ajedrez donde la niña era pieza de cambio. Pero la política se mueve más rápido que la infancia. En 1450, el duque de Suffolk cayó en desgracia y fue asesinado brutalmente en el Canal de la Mancha. El compromiso se rompió como si nunca hubiera existido. El futuro de Margaret volvió a quedar en el aire. Poco después, la reina Margarita de Anjou, siempre en busca de reforzar el bando lancastriano, intervino. Con apenas 12 años, la niña fue prometida a Edmund Tudor, conde de Richmond y medio hermano del rey Enrique VI. El matrimonio se celebró en el castillo de su niñez, entre tapices que contaban hazañas de antepasados y la fría solemnidad de una unión arreglada. Edmund era un hombre hecho, curtido en la guerra y en la política. Margaret aún vestía como niña. En el siglo XV no se esperaba que una esposa esperara la madurez física para consumar un matrimonio. Aquella primera noche marcó su cuerpo y su mente. En silencio, la joven aprendió una lección cruel. En el tablero de la nobleza, el amor era irrelevante y el consentimiento inexistente. Poco después, las guerras civiles, que pronto serían conocidas como la Guerra de las Dos Rosas, comenzaron a teñir de sangre los campos de Inglaterra. Las casas de York y Lancaster se disputaban el trono en un ciclo de batallas y venganzas. En medio de ese torbellino, Margaret quedó embarazada. La noticia, para su entorno, era motivo de celebración. Significaba un heredero con sangre real. Para ella, era el inicio de un calvario. Su cuerpo aún estaba creciendo, y el médico del castillo lo sabía. Un parto a esa edad podía ser una sentencia de muerte. Así, mientras en Inglaterra se afilaban espadas por la corona, en el vientre de una niña germinaba una vida que sería clave para decidir el futuro del reino. El matrimonio con Edmund Tudor no fue un cuento de hadas.
sino una transacción política fría. Edmund, en sus 20s, veía en Margaret una pieza clave, una joven de sangre real cuyo hijo podría reforzar la legitimidad de la causa lancastriana. Para la niña, aquello significaba abandonar los juegos en el jardín por un lecho nupcial impuesto. La unión se consumó inmediatamente, sin esperar a que el cuerpo de Margaret estuviera listo. Fue una noche silenciosa, en la que el peso de las paredes del castillo parecía aplastarla. No hubo ternura ni compasión, solo el cumplimiento de un deber dinástico que no entendía. A partir de ese momento, la infancia terminó para siempre. En los meses siguientes, Margaret comenzó a notar cambios en su cuerpo. Náuseas, fatiga, una barriga que crecía antes de que pudiera asimilar lo que le estaba ocurriendo. Las damas de compañía celebraban, pero sus miradas delataban preocupación. El médico, un hombre instruido en Oxford y París, reconoció el riesgo. Su pelvis era demasiado estrecha, y el feto parecía grande para una madre tan joven. El invierno de 1456 trajo no solo frío, sino una nueva desgracia. Edmund, en campaña contra fuerzas yorkistas en Gales, fue capturado en Carmarthen. Las noticias de su muerte llegaron envueltas en misterio. Algunos decían que la peste lo había reclamado en su celda. Otros, que sus enemigos lo habían asesinado para cortar una rama de la familia real. Tenía apenas 26 años. A sus 13 años, Margaret era ya viuda y estaba embarazada de varios meses. Sin esposo y con un hijo en camino, su situación era precaria. En la Inglaterra de las guerras civiles, una viuda joven con herencia y un heredero en gestación era tanto un tesoro como un blanco. Jasper Tudor, hermano menor de Edmund, asumió la protección de su cuñada. Decidió llevarla a Pembroke Castle, en la costa galesa, para resguardarla del caos que se extendía por el reino. El viaje, en pleno invierno, fue una prueba brutal. Los caminos estaban cubiertos de hielo y barro, los ríos desbordados, y las amenazas de bandidos y soldados sin bandera acechaban en cada recodo. Margaret viajaba en una litera tirada por caballos, sintiendo en cada bache un dolor agudo que le recordaba que el momento del parto se acercaba. Pembroke no ofrecía comodidades. Sus muros de piedra, resistentes a asedios y tormentas, eran fríos y húmedos. Las corrientes de aire silbaban por las rendijas y las chimeneas devoraban leña sin calentar del todo las estancias. Aún así, era un refugio. Jasper organizó todo para que la joven recibiera los mejores cuidados posibles, pero el médico y las parteras coincidían. El parto sería peligroso, quizás mortal. Margaret, con el vientre pesado y el rostro pálido, pasaba horas rezando en la capilla del castillo. Sus plegarias eran un murmullo constante, como si quisiera convencer a Dios de que su vida y la de su hijo merecían ser salvadas. Afuera, el viento del Atlántico golpeaba las murallas. Adentro, cada día que pasaba acercaba la hora en que el destino de la niña, y quizá de Inglaterra entera, se decidiría en una sola noche. La madrugada del 28 de enero de 1457, el viento del mar azotaba Pembroke Castle con un rugido constante. Margaret, que había pasado la noche anterior paseando lentamente por las almenas siguiendo la recomendación del médico, sintió de pronto un dolor agudo que la dobló en dos. Se apoyó contra la piedra helada mientras un alarido se escapaba de su garganta. Las damas de compañía corrieron hacia ella, sabiendo que la hora había llegado. En su cámara las parteras encendieron braseros y quemaron hierbas. Lavanda para calmar, romero para dar fuerza. El aire se llenó de humo y olor a cera. Las manos experimentadas de Dame Gwen, la partera principal, palparon el vientre de Margaret y fruncieron el ceño. El niño estaba mal posicionado y el estrecho cuerpo de la joven no ofrecía espacio suficiente. «Esto será largo y peligroso», murmuró, más para sí misma que para los demás. Las horas se convirtieron en un tormento interminable. Margaret gritaba hasta quedarse sin voz, su respiración reducida a jadeos irregulares. Jasper Tudor, afuera de la cámara, caminaba de un lado a otro, escuchando los sonidos que helarían la sangre a cualquier hombre. El médico, con gesto grave, advirtió que la joven estaba perdiendo demasiada sangre
y que el pulso se debilitaba. Pasadas casi 18 horas de agonía, Dame Gwen decidió actuar. Con manos firmes, intentó guiar al niño con una técnica que había aprendido de su madre y su abuela. Era un procedimiento arriesgado. Un movimiento en falso podía matar a ambos. Rezó en silencio a Santa Margarita de Antioquía, patrona de los partos difíciles, y continuó. Finalmente, un llanto ahogado rompió el silencio tenso. El bebé, cubierto de sangre y líquido, apenas respiraba. La partera limpió sus vías y tras unos segundos que parecieron eternos, un llanto fuerte llenó la habitación. Había nacido Enrique Tudor, futuro rey de Inglaterra. Margaret, agotada hasta el límite, sintió que sus párpados pesaban como plomo. Dame Gwen colocó al niño sobre su pecho y durante un instante la joven madre lo miró fijamente, como queriendo grabar cada rasgo en su memoria. Pero ese instante fue breve. Las manos de la partera se llevaron al recién nacido hacia el fuego para limpiarlo y envolverlo. El médico examinó a Margaret y confirmó lo que temía. Su cuerpo había sufrido desgarros internos severos. Las heridas no solo tardarían en sanar, sino que le impedirían volver a concebir. A los 13 años, su capacidad de dar hijos había terminado para siempre. La recuperación fue lenta y dolorosa. Fiebres, infecciones y pesadillas la acosaban noche tras noche. Temía incluso tocar a su hijo, pues su presencia despertaba recuerdos del sufrimiento vivido. Sin embargo, bajo esa fragilidad física comenzó a gestarse algo nuevo, una determinación silenciosa. Aunque había perdido la salud y la inocencia, había traído al mundo a un heredero que algún día podría cambiar el curso de Inglaterra, y por él estaría dispuesta a soportar cualquier sacrificio. En los meses posteriores al nacimiento, la frágil salud de Margaret la mantenía postrada. Pero no había tiempo para convalecencias largas. El país se desangraba en la Guerra de las Dos Rosas. En este ajedrez mortal, ella no era solo una viuda adolescente, sino la madre de un niño con sangre real. Y eso en Inglaterra equivalía a llevar una diana sobre el pecho. Jasper Tudor, consciente del peligro, decidió que Enrique estaría más seguro lejos de su madre. Criarlo en el país de Gales bajo su protección le daría una oportunidad de sobrevivir a la vorágine política. Para Margaret, aquello fue un golpe devastador. Ver partir a su único hijo, con apenas unos meses de vida, era como revivir el dolor del parto, pero sin esperanza de alivio. El castillo quedó vacío de risas infantiles, y el eco de los pasos de la joven resonaba por pasillos fríos. En lugar de dejarse consumir por la tristeza, comenzó a aprender. Leía cartas y tratados, observaba a los hombres discutir política, estudiaba el lenguaje de los gestos y las alianzas ocultas. Descubrió que la supervivencia no dependía solo de la espada, sino de la astucia. Su segunda boda llegó pronto, orquestada por su madre y la familia Stafford. El elegido, Sir Henry Stafford, era hijo menor del duque de Buckingham y simpatizante yorkista. A ojos del mundo, la unión era una contradicción, una lancastriana casada con un hombre del bando enemigo. Pero Margaret entendió que, en tiempos de guerra, a veces la mejor defensa era parecer inofensiva. La relación con Stafford fue más un acuerdo práctico que un matrimonio de afecto. Él le ofrecía seguridad y estabilidad. Ella conservaba el control sobre sus propiedades y, lo más importante, aseguraba que Enrique seguiría bajo el cuidado de Jasper en Gales. Stafford, pragmático, aceptó esas condiciones. Durante 14 años, Margaret vivió en una cuerda floja. Cada cambio de rey, Enrique VI destronado, Eduardo IV coronado, Enrique VI restaurado, y luego otra vez Eduardo IV en el trono, alteraba el equilibrio político y ponía en riesgo a quienes, como ella, tenían vínculos con ambas casas. Aprendió a moverse entre facciones rivales, tejiendo una red de contactos entre damas de la corte, esposas de nobles y sirvientes leales. Escribía cartas cifradas, evitaba palabras comprometedoras y cultivaba amistades en bandos opuestos. Con Elizabeth Woodville, reina yorkista, intercambiaba cortesías. Con Margarita de Anjou, reina lancastriana en el exilio, compartía mensajes velados. Un error podía significar la horca,
Pero cada año que pasaba era una victoria. Su hijo seguía vivo. La separación no apagó su amor maternal, lo transformó en un objetivo político. Enrique ya no era solo su hijo, era una carta que debía jugar en el momento exacto. Y Margaret, aquella niña que una vez había gritado de dolor en un parto imposible, se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso para sus enemigos, una estratega paciente y decidida. En 1471, la guerra tomó un giro fatal para la causa lancastriana. La derrota en la batalla de Tewkesbury significó no solo la muerte del príncipe Eduardo de Westminster, heredero directo de Enrique VI, sino también la desaparición y probable asesinato del propio rey poco después. Con la línea directa extinguida, los ojos comenzaron a girar hacia un joven que hasta entonces había estado en la sombra, Enrique Tudor, hijo de Margaret Beaufort. Su derecho al trono era discutido, pero en tiempos de caos, hasta una reclamación lejana podía convertirse en bandera. Esa misma circunstancia lo convertía en un objetivo de muerte para los yorkistas. Jasper Tudor entendió que mantenerlo en Gales ya no era seguro. La única opción era el exilio. En una noche de septiembre azotada por tormentas, Enrique, de 14 años, partió desde Tenby rumbo a Bretaña. Jasper lo acompañaba, consciente de que cualquier retraso podría significar la captura o ejecución del muchacho. Margaret no estuvo presente. La noticia de la huida le llegó días después. El dolor fue insoportable. Tras años de separación, ahora su hijo estaba más lejos que nunca, en manos de un ducado extranjero y atrapado entre las ambiciones de Francia e Inglaterra. Para una madre común, aquello habría significado resignación. Para Margaret, fue el inicio de una campaña silenciosa. Sabía que si Enrique alguna vez regresaba, necesitaría aliados, dinero y un plan impecable, y comenzó a construirlos. Su tercer matrimonio fue parte esencial de esa estrategia. El elegido fue Thomas Stanley, un maestro de la política que sabía cambiar de bando en el momento preciso para asegurar su supervivencia. Controlaba ejércitos en el noroeste de Inglaterra y tenía una red de contactos que llegaba hasta el corazón de la corte. El matrimonio fue un pacto de conveniencia. Ella aportaba linaje y conexiones, el poder militar y protección. Bajo el amparo de Stanley, Margaret tejió una red de espionaje y comunicación con su hijo en Bretaña. Las cartas viajaban disfrazadas de correspondencia comercial, escritas con tinta invisible o en clave. Mensajeros disfrazados de mercaderes o peregrinos llevaban y traían noticias. La información que reunía era sorprendentemente precisa. Movimientos de tropas, alianzas secretas, intrigas en la corte. En 1483, la repentina muerte de Eduardo IV abrió una oportunidad inesperada. Su hijo, Eduardo V, de solo 12 años, fue puesto bajo la custodia de su tío, Ricardo de Gloucester. Pocas semanas después, el niño y su hermano desaparecieron en la Torre de Londres, y Ricardo fue coronado como Ricardo III. La sospecha de que había mandado asesinar a sus sobrinos minó su legitimidad. Margaret olió la ocasión. Un rey impopular y manchado por el rumor de infanticidio ofrecía el contexto perfecto para promover la causa de su hijo. A través del obispo John Morton y otros exiliados, empezó a coordinar una rebelión interna en Inglaterra, mientras planeaba la llegada de Enrique desde Bretaña. Era un plan de alto riesgo, requería financiamiento, sincronización y comunicación a través de mares vigilados. En octubre de 1483, la conspiración se derrumbó por una traición. Muchos aliados fueron ejecutados. Margaret salvó la vida gracias a la influencia de Stanley, pero fue puesta bajo arresto domiciliario y despojada de sus títulos. Aún así, ni la humillación ni la vigilancia constante detuvieron su propósito. En silencio, siguió moviendo las piezas. El regreso de Enrique era solo cuestión de tiempo, y ella pensaba estar lista para ese momento. En agosto de 1485, tras casi 14 años de exilio, Enrique Tudor partió desde Francia con un pequeño ejército de mercenarios, caballeros galeses y nobles descontentos con el reinado de Ricardo III. Su destino,
la costa de Gales, donde aún quedaban tierras y lealtades que su madre había protegido en silencio. Margaret, bajo la atenta mirada de sus vigilantes, recibía noticias fragmentarias del avance de su hijo. Cada mensaje era un pulso acelerado, cada silencio, una amenaza invisible. El campo de batalla elegido para decidir el futuro de Inglaterra fue Bosworth. Allí, los ejércitos de Ricardo III y Enrique se enfrentarían en un duelo que pondría fin a décadas de guerra civil. La clave estaba en Thomas Stanley y sus fuerzas. Oficialmente, Stanley era vasallo de Ricardo, pero Margaret había cultivado durante años una alianza más fuerte, la de la sangre y la ambición compartida. En la mañana del 22 de agosto, mientras las nieblas se disipaban sobre los campos de Leicestershire, Ricardo desplegó sus hombres confiado en que los Stanley le serían leales. Pero, en el momento decisivo, las tropas de Stanley se volvieron contra él, arremetiendo contra sus filas y sellando su destino. Ricardo, en un acto desesperado, cargó directamente contra Enrique, buscando matarlo en combate singular. Fue derribado y muerto en la refriega, su cuerpo cubierto de barro y sangre, y su corona rescatada de entre los cadáveres para ser colocada sobre la cabeza de Enrique en el mismo campo de batalla. Margaret Beaufort, desde lejos, recibió la noticia con una mezcla de alivio y vértigo. Después de casi 3 décadas de intrigas, sacrificios y pérdidas, su hijo era rey de Inglaterra, Enrique VII. La Guerra de las Dos Rosas había terminado y la dinastía Tudor comenzaba. Sin embargo, el precio de esa victoria había sido inmenso. Margaret no volvió a tener una relación íntima con su hijo. Él había crecido lejos de ella, forjado por otros hombres, y aunque la respetaba como consejera y figura política, la distancia emocional era irremediable. La maternidad que la política le robó nunca le fue devuelta. Como madre del rey, Margaret se convirtió en una de las mujeres más poderosas de Inglaterra. Administró vastas propiedades, supervisó alianzas y protegió la nueva dinastía con el mismo celo con el que había protegido la vida de su hijo. Fue también una gran mecenas de la educación y la religión, fundando colegios y patrocinando traducciones de textos sagrados. En 1509, poco después de ver a su nieto Enrique VIII coronado, Margaret murió. Fue enterrada en la abadía de Westminster, bajo un monumento de mármol negro que honra su memoria. Sin embargo, más que las inscripciones en latín, lo que perdura es la historia de una niña que, obligada a ser madre a los 13 años, transformó su dolor en la herramienta con la que moldeó el destino de un reino. El viento todavía azota las murallas de Pembroke, y quienes caminan por sus pasillos afirman que, en las noches más frías, se puede oír un eco lejano. El grito de una niña que, sin saberlo, dio a luz no solo a un hijo, sino a una dinastía que marcaría la historia de Inglaterra para siempre.